Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 70. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 13 de septiembre de 2021, episodio, como decía, número 70 de Fluent Spanish Express Podcast. Y en el episodio de hoy, como cada lunes, vuestras preguntas son las protagonistas de la jornada. Preguntas que, como ya sabéis, podéis enviarme en www.fluentespanish.express/contactar. Pero antes de comenzar este episodio, www.fluentespanishexpress. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Fluent Spanish Express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español, con lecciones de cultura, expresiones, con vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Y el episodio de hoy pues va dedicado a las personas que, como a mí, nos encanta el chocolate, porque hoy es el Día Internacional del Chocolate. Tal día como hoy, el 13 de septiembre, se rinde homenaje a uno de los manjares más sabrosos que nos ha dado la naturaleza, el chocolate, una festividad que surgió en Francia allá por el año 1995 como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la magnífica y deliciosa historia Charlie y la fábrica de chocolate. Y además contó con el apoyo de los Estados Unidos porque, para darle un poco más de casualidad al asunto, ese mismo día nació Milton S. Hershey, el fundador y dueño de la compañía de chocolates Hershey. O sea que hoy, un programa especialmente dedicado a las personas que, como a mí, nos encanta el chocolate, ya sabéis. Pues como ya os decía, lunes, episodio como siempre de preguntas. Vosotros me enviáis las preguntas en www.fluentespanish.express/contactar y yo cada lunes las respondo. Además, algunas veces también las respondo directamente por el correo electrónico, así que si tenéis alguna duda podéis enviármelas, que yo gustosamente las responderé y además las aprovecharé para este episodio del podcast, para el episodio de los lunes del podcast. Pues empezamos con las preguntas que tengo para estas semanas y la primera de ellas la envía Pierre desde Francia y dice: hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por el podcast, muchas gracias a ti, me ayuda mucho, me alegro y quisiera hacerte una consulta. Me recomendaron hacer el examen DELE, pero he investigado y he encontrado un examen que se llama SIELE. No sé exactamente cuál es la diferencia, ¿me puedes explicar? Muchas gracias, Pierre, desde Francia. Muchas gracias por tu mensaje, Pierre, muchas gracias por tu pregunta y sí es verdad que el examen más conocido para certificar el idioma de español, el idioma castellano, es el examen DELE que organiza el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España junto con el Instituto Cervantes, pero desde hace unos poquitos años, concretamente desde el año 2016, tanto España, México y Argentina de manera conjunta organizan el Instituto Cervantes junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, un examen que se llama el SIELE. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia, hay algunas, hoy no voy a profundizar demasiado en las diferencias entre o en qué consiste cada uno de los exámenes. Puedo hacer programas dedicados a estos dos exámenes, pero el examen DELE es un examen que tiene una vigencia, es decir, que es válido para siempre. Tú cuando haces el examen DELE y te certificas, cuando apruebas el examen tienes ese nivel de español certificado para siempre. Sin embargo, el examen SIELE solo está certificado, está certificado por 5 años. ¿Y cuál es básicamente la diferencia de estos exámenes? También muy importante, y es cuando tú quieres hacer el examen DELE, tienes que elegir el nivel según el marco común europeo. Debes elegir a qué nivel quieres presentarte: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tú tienes que hacer el examen de ese nivel y tienes dos opciones: apto o no apto. Es decir, aunque hagas un examen, si tú te presentas, por ejemplo, al examen C1 y suspendes ese examen, no consigues un examen B2 a pesar de que, hayas estado muy cerca de aprobar el examen. Simplemente es no apto. Sin embargo, en el examen SIELE, los niveles son desde el A1 al C1, no llega al C2, pero
la cosa buena que tiene es que el examen tiene una puntuación y en función de esa puntuación se determina el nivel del estudiante. Por lo tanto, siempre obtienes un certificado. En este caso depende un poco de la puntuación que consigas, pero podrías perfectamente, si tu objetivo es conseguir el nivel C1, pero no llegas a la puntuación necesaria, pues podrías conseguir el nivel B2, con lo cual no te irías con las manos vacías y conseguirías al menos un certificado. Luego, otra cosa interesante que tiene el examen SIELE es que se puede hacer por internet, y además ese examen, el examen SIELE, tiene otra particularidad, y es que no es necesario hacer completo el examen. Quiero decir, tiene diferentes modalidades. Quizás a ti, por cuestiones a lo mejor profesionales, no necesitas tener una certificación o no necesitas tener demostrar tu nivel de español en la comprensión lectora, imaginemos, y simplemente necesitas demostrar que tu nivel de conversación es un nivel C1, con lo cual tú puedes hacer el examen SIELE de esa parte nada más, de la parte de conversación, y conseguir el nivel necesario para, en este caso, tu desempeño profesional. Así que es otra de las ventajas que tiene este examen SIELE. Pero bueno, básicamente depende un poco de cada estudiante, de cada persona, y en función de las necesidades de cada uno, pues yo siempre a mis estudiantes les recomiendo uno u otro, pero por lo general digamos que el examen más conocido es el examen DELE, y el que casi todo el mundo decide hacer. Así que bueno, pues respondiendo a tu pregunta, en la página del Instituto Cervantes tienes muchísimas más cosas sobre este examen, aunque ya, como ya os digo, próximamente dedicaré seguramente una semana entera a hablar de los exámenes oficiales de español, con lo cual, si queréis saber o queréis conocer toda esta información, pues ya sabéis, suscribiros al podcast y tendréis toda la información disponible cuando publique estos episodios. Así que espero haber respondido a tu pregunta, Pierre, y bueno, pues decidas el examen que decidas, muchísima suerte y espero que lo apruebes. Y vamos con la segunda pregunta, que es de Simon desde Alemania. En España sería Simón, pero bueno, supongo que en Alemania es Simon. Pregunta: buenos días, Diego, enhorabuena por el podcast, muchas gracias. Recientemente he comenzado a preparar el examen DELE, mi examen es en noviembre. ¿Algún consejo para prepararlo por mi cuenta? Muchas gracias. Simon desde Alemania. Bueno, pues sí, pues el examen, a ver, yo siempre recomiendo que el grueso del examen se prepare por la propia cuenta. O sea, cada estudiante prepare el examen, lo que tiene que ver con la gramática, lo que tiene que ver con la comprensión lectora, etcétera, etcétera, porque son cosas que considero que se pueden preparar de manera autónoma. No necesitas tener un profesor para leer muchos libros, aprender vocabulario y utilizarlo. Así que yo creo que esas cosas no requieren a un profesor, pero sí recomiendo, sobre todo en la parte de escritura y en la parte sobre todo en la prueba escrita, que intentéis hacer alguna prueba, algún test con algún profesor certificado por el Instituto Cervantes, que sepa cómo funciona el examen, que tenga experiencia y que os ayude y os dé consejos. ¿Por qué? Porque si tú conoces el examen, yo siempre digo a mis estudiantes cuando estamos preparando el examen que no es lo mismo aprender un idioma que preparar un examen. Conozco muchas personas que tienen un buen nivel de español, pero resulta que cuando van al examen, como no conocen exactamente cómo funciona el examen, pues tienen algún que otro problema. Entonces yo siempre recomiendo que estudiéis mucho cómo hacer el examen, qué es lo que necesitáis hacer en el examen, porque al final, tristemente, en este tipo de exámenes se va a valorar que sepas, que conozcas el examen también. Entonces eso es una parte importante del examen, y yo recomiendo que intentéis tener alguna clase, aunque sean pocas, con algún profesor que os pueda orientar, que os pueda ayudar y que os pueda contar algunos trucos para preparar y hacer el examen. Así que respondiendo a tu pregunta, Simon, pues yo te podría recomendar varios libros manuales con exámenes resueltos que puedes preparar. También te recomiendo que te pases o que escuches en el podcast los episodios en los que hago recomendaciones de libros, de podcast, de series, de películas, porque ahí puedes encontrar muchísimo material para trabajar y muchísimo material para mejorar tu español y para presentarte al examen. Y bueno, pues
Básicamente sería eso lo que te recomiendo. Tercera y última pregunta de Julia desde Italia. Pregunta: hola Diego, me encantó tu podcast con recomendaciones de libros para el verano. Los he leído todos. Muy bien, Julia, muy bien. ¿Cuál estás leyendo ahora? ¿Alguna recomendación para seguir practicando? Muchas gracias, Julia. Ahora, bueno, pues Julia, en este momento estoy de viaje, así que no estoy leyendo ningún libro. No tengo demasiado tiempo para poder dedicar todo lo que quisiera a leer, pero sí es verdad que durante el viaje, en algunos momentos, pues estoy leyendo un libro que me encanta y que leí hace muchos años y que además también escuché el audiolibro y es muy bueno. Es un libro bastante antiguo, es del año 1990 y se llama Sin noticias de GURB. Bueno, es un libro de una novela humorística de Eduardo Mendoza, yo creo que mi autor favorito, mi escritor favorito, que fue publicada en 1991 esta obra y pues narra la historia de dos extraterrestres que llegan a la Tierra y es una especie de diario de un extraterrestre que está buscando a otro. Desapareció en la ciudad condal, en Barcelona, y bueno, es un libro súper divertido, me encanta, me río muchísimo, es de los pocos libros que realmente me sacan una carcajada y que me pongo de repente a reírme con muchas de las cosas que narra, porque es una historia muy rocambolesca, una historia muy divertida, y bueno, pues os recomiendo a todos que leáis este libro. Sí es verdad que Eduardo Mendoza es un autor que utiliza un lenguaje muy rebuscado, un lenguaje que en algunos momentos casi nadie utiliza, con lo cual, bueno, pues también incluso para los propios nativos muchas veces muchas de las palabras, de los adjetivos, de los sustantivos que utiliza, pues tampoco se entienden porque no son palabras de uso muy común, pero os recomiendo este autor porque es súper divertido y seguramente que, como yo, disfrutaréis un montón de todos sus libros, y por eso os digo que Sin noticias de GURB. De todas maneras, en las próximas semanas pues dedicaré algún episodio a hacer alguna recomendación más de algún libro, porque muchas personas me habéis escrito que os ha gustado mucho la recomendación de los libros. Así que, bueno, pues estas son las 3 preguntas de hoy. Deciros también que esta semana todo el podcast va a estar dedicado a la comida. Todos los episodios de esta semana van a estar dedicados de alguna manera a la comida española, así que estoy seguro de que a los que os gusta la comida, esta semana os va a encantar. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast y sobre todo por suscribiros a las lecciones, porque esta semana va a haber muchas novedades en www.fluentespanish.express. vais a encontrar nuevas lecciones y nuevos recursos que estoy seguro que os van a ayudar a llevar vuestro español al siguiente nivel. Así que nos vemos en el episodio de mañana martes. Que tengáis muy buen día. Adiós.